Buenos días, jóvenes, espero que todos estén muy bien. Ánimo. Al parecer, si nos inyectan a todos, pues vamos a regresar a las aulas. Qué bien, para mí mucho mejor. ¿Verdad? Ok. Entonces, comencemos con el tema de hoy, proceso clasificar. ¿Qué es el proceso clasificar? Es un proceso básico de la ciencia. ¿Para qué nos puede servir el proceso clasificar? O sea, ¿cuál es lo fundamental del proceso clasificar? Es enfatizar las propiedades o características de los objetos, seres o fenómenos. Les coloco este ejemplo que tenemos a la par. Si ustedes se fijan, tengo un rodillo para hacer pan, para estirar la masa, tengo un martillo, tengo una licuadora, una tetera, una pinza, una llave, un rodillo, un cuchillo, una palita y una tostadora de pan. Ok, si nosotros clasificamos esos instrumentos que tenemos ahí, ¿en qué parte de nuestra casa tendríamos que ubicarlos? El rodillo, ¿dónde lo ocupamos? En la cocina. El martillo, entonces lo podríamos colocar en una bodeguita o donde tenemos los materiales guardados que tienen que ver con la carpintería o albañilería. Tenemos la licuadora en la cocina, la tetera en la cocina, la pinza en la caja de llaves, ¿verdad? La llave pues en la cajita, el rodillo donde lo tenemos en la bodeguita, el cuchillo lo ocupamos en la cocina, la palita también en la bodega, el tostadora de pan en la cocina. Vaya, ¿para qué nos puede servir este proceso clasificar? Esto nos facilita nuestro quehacer diario. Vaya, tenemos el ejemplo en los baños. ¿Qué tenemos en el baño? Tenemos el jabón, tenemos el champú, tenemos el paste, el cepillo dental, la pasta, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, eso es lo que nosotros necesitamos en el baño. Entonces, por esa razón se nos facilita nuestra vida cada día. No nos complicamos al momento de que necesitamos las cosas porque ya las sabemos dónde tienen que estar ubicadas de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, para eso nos sirve el proceso clasificar, para facilitarnos el día a día. Miremos acá. Dice que el proceso comunicar es la descripción de objetos, procesos o fenómenos para que puedan identificarlos con la mayor claridad y facilidad. El proceso comunicar son las diferentes formas que tenemos para podernos comunicar con las demás personas. Nosotros nos podemos comunicar en ciencias naturales, nos podemos comunicar a través de forma verbal, a través de tabla de valores, tablas de doble entrada, gráficos. Eso nos permite a nosotros en ciencias naturales podernos comunicar. Por ejemplo, en la imagen que les estoy presentando ahí, tengo que observar en la imagen que tenemos. Tenemos dos tipos de gráficos. Tenemos un gráfico de barra y tenemos un gráfico circular. Tenemos la persona que nos esté picando ahí. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentro en los dos gráficos? ¿Cuál es la semejanza que nosotros tenemos? Que los dos están representando y nos están dando una información, nos están comunicando una información. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que uno está en forma de barritas y el otro está en forma como de un pastel, en forma circular. ¿En qué situaciones he observado gráficos de este tipo mostrados en la imagen? ¿En qué situaciones lo hemos visto? ¿Han visto las cuestiones políticas, va? Que salen todos los días, que nos tienen bombardeados con eso. Si ustedes se fijan, nos van mostrando los gráficos, cómo van avanzando. Entonces, de esa forma, nosotros lo hemos podido ver. Entonces, nos permiten en publicidad, nos permite también cuando el gobierno quiere dar una referencia de cómo van los casos, ahorita con el COVID, si ustedes se fijan, al principio nos mostraban los gráficos cómo iban aumentando, las personas que se van recuperando, las personas que se van contaminando, las personas que están internas y así sucesivamente nos iban mostrando un gráfico. Entonces, ¿qué significa comunicar? Comunicar es la descripción, ya sea de un fenómeno, sea de objetos, sea de un proceso, para que nosotros lo podamos entender con mayor facilidad. ¿Cuáles son las formas de comunicación en ciencias naturales? Pues ya dijimos que era la verbal, tabla de valores, tabla de doble entrada, gráficos. ¿Qué es una tabla de valores? Una tabla de valores es una forma de ordenar los datos de una investigación. ¿Verdad? ¿Para qué nos puede servir? ¿Cuál es la utilidad? Para que usted con mayor facilidad pueda comprender esa información. Para eso nos sirve. Entonces vean ustedes que les tengo dos tipos de ejemplo de tabla de valores. Tengo una tabla de valores en forma descendente y una tabla de valores en forma ascendente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo usted va a ubicar
las cantidades. En la forma descendente, si ustedes se fijan, ahí les tengo un ejemplo de jugos que mantenemos en nuestra casa. Entonces, ¿cuál es la cantidad que tiene de vitamina C cada uno de esos jugos? Entonces, si ustedes se fijan, tengo descendente, tengo de mayor a menor, tengo 56, 55, 15 y 11. En forma ascendente es cuando comenzamos del menor hacia el mayor. ¿Ven? Al otro lado lo tengo. Tengo bebida sabrosa, 11, 15, 55, 56. Entonces, forma descendente es de mayor a menor. Forma ascendente de menor a mayor. Miremos aquí los ejemplos de las tablas de valores. Ofrece información sintetizada generando una visión global de los resultados obtenidos en estudios de través de investigaciones, encuestas, listas de cotejo, entre otros. Entonces, la tabla de valores lo que nos hace es que nosotros con mayor facilidad podamos comprender la información que hemos obtenido. En una tabla de valores hay dos tipos de variables, variable independiente y variable dependiente. La independiente, la palabra lo dice, no depende de nadie, ¿ok? Sino que ya tenemos la información establecida. La dependiente es aquella variable que depende de la variable independiente. Ok, miremos este ejemplo. Enfermedades respiratorias, esa sería mi variable independiente. ¿Ok? ¿Cuáles son las enfermedades que con mayor facilidad podemos mencionar? Asma, faringitis, amigdalitis, neumonía, rinitis. Ahora, la frecuencia es las cantidades que nosotros encontramos registradas, cuántas veces se presentaron personas con asma, con faringitis, con amigdalitis, neumonía y rinitis. Entonces, la frecuencia en este caso sería nuestra variable dependiente. Ahora bien, cuando nosotros la queremos ubicar en un gráfico, si ustedes se fijan, aquí tengo un gráfico. La Y, que es la variable dependiente, es la que va representada en nuestra variable Y, que esto ustedes lo han aprendido en matemáticas. Entonces, tenemos, mientras que la variable dependiente es la que, la variable dependiente la colocamos en nuestra variable Y, en nuestra coordenada Y. La variable independiente la vamos a colocar en nuestra coordenada X. Miren el ejemplo que les tengo ahí de un gráfico. Ese es un gráfico de curva, que ustedes se fijan, solo lo tengo marcado con ciertos puntitos. Estos puntitos que usted ve acá, ¿ok? Entonces son los que me representan estos valores que tengo aquí arriba. Bien. Ahora miremos una tabla de doble entrada. Una tabla de doble entrada significa que tiene más de dos variables. Entonces, vean, tabla de valores solo hay dos variables, independiente, dependiente. Tabla de doble entrada tengo más variables. Si usted se fija, aquí tengo fuma, no fuma y tengo el total. Entonces, ¿cuántas variables tengo aquí? 1, 2, 3, más la variable independiente, estaríamos hablando de 4. ¿Ok? Entonces, por esa razón se le conoce como tabla de doble entrada. ¿Cuándo nosotros utilizamos este tipo de tabla? Cuando queremos representar mucha más información. No solamente dos tipos de información, sino que mucha más. Si usted se fija aquí, yo estoy representando las personas que tienen cáncer, las personas que no tienen cáncer, las personas que fuman, las personas que no fuman. Y el total que me estaba mencionando aquí esta variable. Entonces vean ustedes, esta es la gran diferencia. Tabla de valores, dos variables. Tabla de doble entrada, más de dos variables. ¿Ok? Esta es la gran diferencia. Miremos el gráfico de barra. El gráfico de barra es una representación gráfica de un conjunto de valores o porcentajes representados por barras o columnas. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, ¿cuáles son las partes que tiene que tener primero la tabla de valores? La tabla de valores tiene que tener primero el título, frecuencia de grupos sanguíneos del alumno del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz. De la información que tengo acá del ejemplo, voy a llenar esta tabla. ¿Cuál es mi variable independiente? Aquella que no depende de nadie. Entonces serían nuestros tipos de sangre, A, B, O, AB. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestra frecuencia? Es decir, nuestra variable dependiente, aquella que depende de la información que le va a dar la variable independiente. Entonces tenemos tipo A16, tipo B27, tipo O51, tipo AB6. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las partes de esta tabla de valores? Primero, el título que tiene que llevar la tabla de valores.
el título primero. ¿Ese título de dónde lo vamos a sacar? De la información que nos esté dando aquí el ejemplo. ¿Ok? Nuestra variable independiente, aquella que no depende de nadie, que sería nuestros grupos sanguíneos. Variable independiente, aquella información que nos está dando la variable independiente. Bien. Vamos a hacer un gráfico. Escuchen bien en la forma como usted lo va a marcar. Si usted se fija, en este gráfico tengo las medidas son iguales en nuestro eje Y. En nuestro eje X tengo primero la mitad de lo que va a tener el ancho nuestra barra. Primero, la mitad, porque es el espacio. Después el ancho completo, ¿verdad? O sea, el doble de ese espacio que usted tiene va a ser mi ancho de la barra. Entonces, si usted se fija, así lo tengo. Mitad completa, más grande. Miren, mitad completa, mitad completa y así sucesivamente. Ahora, para mi eje Y, todas las medidas tienen que tener igual. Miren, si usted se fija, las tengo iguales acá. Miren, mire el ancho, todas son iguales. Pero para mi eje X, recuerde que primero va a ser la mitad, luego el doble de esa mitad va a ser mi ancho de la barra. Miren, mitad, doble. Escuchemos entonces. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ok, miren, ¿ves? Vamos a hacer el gráfico de barra. Lo vamos a ir haciendo de modo de que ustedes me puedan hacer las tareas. Ok, porque recuerden que en los gráficos vamos a trabajar 15 puntos de un solo. Entonces, hoy solo vamos a aprender a hacer el gráfico de barra. Entonces, vean, primero teníamos que tener ordenado los datos en la tabla. Vamos a hacer el ejercicio que nos están pidiendo de la página 73. ¿Ok? Entonces, vean. Como ya les expliqué lo que es la tabla y cómo teníamos que haberla ordenado, entonces ahorita solo vamos a hacer el gráfico. Bien, a partir de la tabla que ya ordenamos tenemos, primero cruzamos dos ejes, ¿ven? El eje Y, que esto lo aprendieron en matemáticas, y el eje X. Ok, en el eje Y vamos a colocar la variable dependiente. En el eje X vamos a colocar la variable independiente. Entonces, variable dependiente y variable independiente. ¿Ven? Dos variables, variable dependiente, variable independiente, para de un solo ir colocando. Ok, entonces, en el eje Y vamos a buscar una escala que nos sirva. Si ustedes se fijan, en la tabla tenemos el número más grande es 51. Entonces, estoy utilizando por cada centímetro, lo voy a colocar con un valor de 10. Ese va a ser mi escala. Un centímetro, un valor de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Miren, porque el número más grande que tengo es 51. Ok. En la parte de abajo, para que me quede muy bonito, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Medio centímetro, un centímetro. Medio centímetro, un centímetro. Medio, uno. Medio, uno. ¿Por qué lo tengo así? Porque esto solamente me pide 4 barras. Entonces, como son 4 barras, tengo primero medio centímetro, un centímetro, medio centímetro, un centímetro, medio centímetro, un centímetro, medio, un centímetro. Entonces, a partir de esas mediciones vamos a sacar lo que es el gráfico. Ok, el primer valor que teníamos, según la tabla que ya les había explicado, decía, el grupo sanguíneo A es igual a 16. Entonces, entre 10 y 20, la mitad sería 15. ¿Ok? Entonces, como es 16, entonces lo vamos a ajustar un poquito más arriba. Entonces tendríamos la mitad entre estos dos sería 5, pero como es más arribita, entonces lo tenemos acá. ¿Ok? Entonces marcamos. Marcamos una línea punteada, línea punteada. Miren, me quedó la línea punteada. Ok, entonces ahora, en el espacio que ya teníamos marcado, marcamos
hacia arriba y me queda hacia arriba. Entonces, el puntito que teníamos acá, ahora sí lo vamos a colocar, línea continua. ¿Miren? Y me queda el primero, 16. Ahora el segundo dato. El segundo dato dice que es 27. Entonces, hagamos el de 27. Entre 20 y 30 está 27. Entonces, la mitad de ellos sería 25, pero me está pidiendo que es 27. Entonces, vamos a trabajar de la misma forma. Colocamos nuestra regla y empezamos a marcar. Miren. Primero la línea que no es continua. ¿Ok? Entonces tenemos, marcamos, miren, por eso ya hemos dejado medio centímetro, para que las barras nos queden separadas. Miren. Y nuevamente hacemos lo mismo aquí arriba. ¿Ven? Lo que teníamos punteadito, lo terminamos de unir. ¿Ven? Ahí tenemos la segunda barra. Ok, vamos a la tercera. La tercera dice que es 51. Entonces, aquí voy a necesitar una regla mucho más grande. Aquí tengo la regla más grande. Ustedes en su cuaderno más fácil porque utilizan una regla que les abarca todo el cuaderno. Ok, es 51. Entonces, aproximadamente 51 en este es. Entonces, primero, marco la línea continua. Aquí, esta línea punteada, perdón. La línea punteadita. Miren, vamos a marcarla primero para que me quede. Ok. Entonces ahora vamos a marcar, miren, siempre medio espacio. Entre una y otra, medio espacio. ¿Ok? Miren, marcamos hasta arriba. Marcamos la otra. Miren, y hacemos uso. De nuevo, borramos este espacio que cortamos de más. Y miren, marcamos acá. ¿Ok? Bien, ahora marcamos el último. El último dice que son 6. Entonces, la mitad entre 0 y 10 es 5. Entonces, como es 6, es arriba de la mitad. Entonces, a partir de esa línea, miren todo cómo lo voy a ir haciendo, ¿ven? Si ustedes se fijan, es menor que los otros. Entonces, me queda punteadito acá, punteado acá, punteado ahí, y miren, continúo, ¿ven? Continúo punteando. ¿Okay? Una vez que ya lo tengo punteado, entonces marcamos lo que es línea continua. Miren, línea continua. Vean. ¿Bien? Y ya tengo mi gráfico perfecto. Vean cómo me quedó. Miren, el primer valor era 16. Segundo valor, 27. Tercer valor, 51. Y el cuarto valor, 6. Ok, ya tengo mis barras. Si ustedes se fijan, tengo medio centímetro, un centímetro. Medio centímetro, un centímetro. Medio centímetro, un centímetro. Medio centímetro, un centímetro, para que todas me queden iguales. Es decir, el mismo ancho y el mismo espacio separado entre una y otra, para que me quede perfecto. ¿Ok? Ahora, lo que continúa. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a colocarle los nombres a cada barra. Si ustedes se fijan,
Usted me la va a pintar de diferente color. Yo no tengo suficientes marcadores para hacérselos con diferentes colores, ¿ok? Pero usted sí, entonces usted me lo va a pintar con diferente color, ¿ok? Para que le quede bonito. Entonces, ahora le vamos a colocar los nombres a cada uno. La primera barra, que nos representa el tipo sanguíneo A. ¿Ok? Segunda barra, ¿qué me queda? El tipo sanguíneo B. La tercera barra, ¿qué me representa? El tipo sanguíneo O. Y la cuarta barra me representa el tipo sanguíneo AB. Miren, AB. ¿Ven? Ok. Entonces, le vamos a colocar ahora sus nombres. ¿Qué vamos a representar acá? Variable dependiente. ¿Qué vamos a representar acá? Variable independiente. Entonces, ¿qué nos hace falta en esta parte ya? El nombre del gráfico. El nombre del gráfico tiene que ir acá. Su nombre. El nombre del gráfico. ¿Cómo se va a llamar este gráfico? ¿Cómo se llamaría? Si estamos representando aquí los grupos sanguíneos. Entonces sería el nombre Grupo Sanguíneo de alumno del Instituto Jesús Aguilar Paz. Porque así dice el ejercicio. ¿Ok? Ese sería el nombre que sería la última parte que nosotros colocaríamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Espero que me hayan entendido. Ok, entonces vean ustedes cómo nos quedó al final. Frecuencia de grupos sanguíneos del alumno del Instituto Dr. Jesús Aguilar Paz. Vean, tenemos entonces bien marcado, si usted se fija, mire, tenemos marcado de acuerdo a los valores. Ahora, ¿cuál es el tipo de sanguíneo más común entre los estudiantes de la institución que practicaron el análisis de laboratorio? ¿Quién es el que tiene más? ¿Es el tipo sanguíneo? Oh, miren, este es el más grande. ¿Cuál es el tipo sanguíneo menos común en los estudiantes de la institución? ¿Cuál es el menos común? ¿Quién es el que tiene menos? Es el tipo de sanguíneo AB. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la tarea de estas semanas? La primera tarea va a ser que usted va a hacer tanto la tabla como el gráfico de todo el que expliqué yo anteriormente, que es el de los grupos sanguíneos. Y ese le va a costar 3 puntitos. Y le va a costar 7 puntos hacerme este. ¿Ok? Usted me va a colocar aquí, va a elaborar primero la tabla de valores, ¿verdad? Aquí ya se las doy, miren. Variable dependiente, variable independiente, variable dependiente. ¿Cuál va a ser mi variable independiente? Los nombres de los instrumentos de laboratorio que se compraron. ¿Cuál va a ser la variable dependiente? La cantidad de esos instrumentos. Una vez que usted ya me ha hecho la tabla, entonces recuerde que tanto la tabla como el gráfico lleva su nombre. ¿Cómo se llamaría en este caso esta tabla? Esta tabla se llamaría instrumento de laboratorio. Ese sería mi nombre. Entonces, y la cantidad. Usted va a elaborar primero la tabla y luego va a hacer el gráfico de barra y luego va a contestar estas dos últimas preguntas. ¿Cuánto le va a costar eso? 7 puntos. Más 3 puntitos que me va a hacer dibujándome el gráfico de barra, el anterior que yo ya les resolví. Bien, fue un gusto verlos.